de esos veranos calurosos que hacen que las ciudades en México se sientan como hornos. Héctor y sus amigos decidieron salir de la rutina y hacer algo diferente: acampar en el bosque de las Tres Cruces, a las afueras de Cuernavaca. No era un lugar muy conocido, pero lo suficiente como para que algunos turistas aventureros lo eligieran por sus paisajes, la tranquilidad y el aire fresco de montaña. Eran 5: Héctor, Mariana, Adrián, Clara y Raúl. Todos amigos de la universidad, entusiastas de la aventura. Héctor había escuchado de ese bosque por su tío, quien trabajaba en la construcción de una carretera cercana. Decía que el lugar tenía una vista espectacular, pero que no mucha gente se atrevía a entrar muy profundo. No por miedo, sino porque el bosque era inmenso y fácil de perderse. La primera tarde fue increíble. Llegaron, montaron sus tiendas de campaña cerca de un pequeño arroyo y pasaron la tarde disfrutando de las cervezas que Raúl había traído. La noche cayó tranquila, sin más sonido que el de los insectos y el viento suave que agitaba los árboles. Todo cambió al día siguiente. Héctor había planeado una caminata más allá del sendero, hacia el corazón del bosque. Mariana no estaba tan convencida, pero terminó cediendo. «Solo será una caminata rápida», prometió Héctor. «De regreso antes del anochecer». Iniciaron el recorrido a media mañana, entre bromas y fotos, cruzando claros y adentrándose más y más en el bosque. Sin embargo, después de 2 horas, los caminos bien marcados se fueron desdibujando. No era un sendero oficial, y conforme avanzaban, todo empezaba a parecer igual. Héctor miraba el GPS de su celular cada cierto tiempo, pero la señal era inconstante. A mediodía, cuando decidieron parar a descansar, Clara comentó algo que los hizo voltear. «No escucho el arroyo». El silencio se había instalado como una manta pesada sobre ellos. El sonido relajante del agua corriendo había sido una constante desde que llegaron al bosque, pero ahora no se oía nada. Los árboles, altos y oscuros, parecían formar un muro impenetrable alrededor de ellos. No había caminos claros, y el sol apenas lograba filtrarse a través del espesor de las ramas. «Debimos regresar antes», dijo Adrián, con la voz tensa. Pero Héctor, con su orgullo herido, insistió en que podrían regresar si simplemente seguían en línea recta. Caminaron durante horas. La tensión crecía con cada paso. Raúl intentaba mantener la calma, contando historias graciosas de la universidad, pero nadie lo escuchaba realmente. Los nervios se apoderaban de todos. Cuando la tarde empezó a caer, Raúl se detuvo en seco y señaló un punto entre los árboles. ¿Eso estaba ahí antes? Frente a ellos, semioculta por la vegetación, había una cruz de madera clavada en el suelo. No era grande, pero sí lo suficientemente notable como para que nadie la hubiera pasado por alto. Parecía vieja, abandonada, y estaba inclinada hacia un lado, como si algo la hubiera golpeado o el tiempo la hubiera desgastado. Mariana dio un paso atrás. «Héctor, creo que deberíamos irnos ya». Pero no había un irnos claro. El bosque se había vuelto confuso, el sol estaba bajando rápidamente y la señal del GPS había desaparecido por completo. Héctor miraba a su alrededor tratando de mantener la calma, pero era evidente que estaba tan perdido como los demás. «No puede ser», murmuró Clara, mirando en otra dirección. A unos metros de donde estaban, otra cruz idéntica sobresalía entre los árboles, y más allá, apenas visible entre la penumbra que comenzaba a cubrir el bosque, una tercera. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Raúl, retrocediendo. Su voz,
normalmente relajada, ahora temblaba de miedo. Las 3 cruces estaban dispuestas en un semicírculo, rodeando a los amigos. Parecía imposible que no las hubieran visto antes, pero ahí estaban, como si hubieran salido de la tierra misma en los últimos minutos. «Tenemos que regresar», dijo Héctor, pero nadie sabía en qué dirección. Habían perdido por completo la orientación. Lo único que sabían era que las cruces no estaban ahí cuando llegaron. El pánico comenzó a filtrarse lentamente. El aire en el bosque se sentía más denso, opresivo. Cada sonido, las ramas crujientes, los pasos apresurados de algún animal pequeño, les ponía los pelos de punta. Héctor intentó usar la brújula de su celular, pero el aparato no respondía. Raúl intentó trepar a un árbol para ver si desde arriba lograba ubicar algo, pero solo vio más árboles, infinitos, como si el bosque no tuviera fin. El sol terminó de ocultarse y la oscuridad los envolvió. Apenas tenían un par de linternas, y la luz era débil, como si las sombras absorbieran todo a su alrededor. De alguna manera, se sentían observados. Caminaban en círculos, eso lo sabían. No importaba en qué dirección fueran, las cruces siempre aparecían nuevamente, como si el bosque estuviera jugando con ellos. Mariana fue la primera en decirlo. «No estamos solos aquí». Lo dijo en un susurro, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Nadie respondió, pero todos lo sabían. Algo en el ambiente había cambiado. Los árboles parecían moverse por sí mismos, y cada vez que apagaban las linternas por un momento para conservar baterías, escuchaban pasos que no eran los suyos. La noche se hacía interminable. Héctor intentaba tomar el liderazgo, pero cada vez más su voz sonaba vacía, como si ya no creyera en lo que decía. Finalmente, decidieron detenerse, aunque ninguno pudo dormir. Mariana y Clara lloraban en silencio, mientras Héctor y Raúl montaban guardia, aunque no sabían contra qué. El amanecer fue más un alivio mental que físico. Estaban exhaustos, hambrientos y con la garganta seca. Pero la luz no trajo consigo el consuelo esperado. Las 3 cruces seguían ahí, como guardianas vigilantes, y el bosque, lejos de parecer menos amenazante, se sentía más cerrado, más hostil. Fue Adrián quien rompió el silencio, apuntando hacia el horizonte entre los árboles. ¿Ven eso? Entre los troncos, apenas visible, una estructura de madera vieja, quizás una cabaña, se asomaba a la distancia. Sin otra opción, caminaron hacia ella. Mi nombre es Joshua, tengo 17 años y vivo en Australia. Esta historia tuvo lugar hace unos 3 años y tuvo como protagonistas a mi mejor amigo, cuyo nombre no quiero mencionar por respetar su privacidad, y a mi persona. Para efectos de la historia, a mi amigo lo vamos a llamar Daniel. Daniel y yo siempre hacemos muchas travesuras cuando estamos juntos. Los problemas que causamos van desde el típico ding-dong en las puertas ajenas hasta el vandalismo público. Ha habido algunos casos en los que la policía nos ha perseguido y todo, es que causamos problemas y nos divertimos haciéndolo. Cuando mi amigo y yo teníamos unos 14 años, fuimos a la granja de mi tía en Queensland. Ella tenía una hermosa casa de campo rodeada de un gran cultivo de caña de azúcar. La casa de mi tía en realidad era grande y acogedora, pero mi amigo y yo quisimos acampar afuera, en una tienda de campaña. Una noche, cuando era más pequeño, estaba con mi familia en una barbacoa y mi tío nos contó sobre una casa en la cima de una gran colina no muy lejos, que estaba abandonada y supuestamente embrujada. Esa noche, recordé aquella historia y le pregunté a mi tío específicamente dónde estaba. Él se sorprendió un poco por mi pregunta, pero luego nos señaló dónde estaba.
Mi amigo y yo nos miramos, y ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Íbamos a ir al día siguiente. Queríamos investigar esta casa embrujada. A la mañana siguiente, él y yo agarramos nuestras mochilas y empacamos lo esencial para una aventura. Una navaja, una linterna, ropa de abrigo, algunos bocadillos, etc. Le dijimos a mi tía que íbamos a dar un paseo en bicicleta y ella dijo: «Está bien, solo cuídense y manténganse alejados de los problemas. No quiero escuchar ninguna queja de otras personas en la granja sobre sus travesuras». Le aseguramos que nos comportaríamos, así que agarramos las bicicletas y nuestras bolsas y nos fuimos. Este era un día muy caluroso, por lo que ir en bicicleta a la colina fue realmente agotador. Estábamos demasiado cansados para subir las bicicletas por la colina empinada, así que las dejamos en la parte inferior y subimos caminando. Una vez que llegamos a la cima y tuvimos una vista clara de la casa, sentí náuseas y me senté un rato para poder descansar. La verdad es que me esperaba una gran casa de campo con un montón de recovecos para explorar, pero la verdad es que la casa era muy pequeña, solo un piso de altura. Finalmente me sentí mejor y caminamos hacia la puerta principal de la casita. Para ser honesto, no pensarías que estaba abandonada. Ninguna de las ventanas estaba rota y se veía estable, aunque no podíamos ver el interior porque las ventanas estaban tapiadas desde el interior de la edificación. Teníamos mucha curiosidad, tanta, que al final, mi amigo y yo hicimos algo muy, muy estúpido. Tiramos piedras a la ventana para poder quitar las tablas y entrar. Esta colina estaba bastante aislada del pueblo. Básicamente no había nada más que árboles y maleza alrededor, así que no pensamos que nadie nos vería, pues la casa misma también estaba abandonada. ¿A quién le importaría que alguien rompiera un par de ventanas en una casa deshabitada? Una vez que rompimos todas las ventanas, quitamos las tablas pateándolas y golpeándolas, y una por una todas las tablas quedaron tiradas en el suelo. No sé por qué, pero por alguna razón u otra decidimos romper todas las ventanas y quitar todos los tableros en lugar de solo uno. Probablemente pensamos que era divertido romper cosas, como los adolescentes estúpidos que éramos. El caso es que con todas las tablas fuera de los marcos de las ventanas, entraba bastante luz y se podía observar mejor el interior de la casa. Nos arrastramos por una ventana y ahora podíamos ver todo con mucha claridad. La distribución de la casa era muy simple. La sala de estar estaba conectada con la cocina y había un dormitorio y un baño. Pero lo que vimos en estos espacios nos confundió. Todos los armarios y cajones estaban llenos de utensilios, platos, tazones, sartenes, libros, pinturas, etc. Sin embargo, se suponía que este lugar estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Una vez más, como los adolescentes estúpidos que éramos, mi amigo y yo tomamos una nueva decisión tonta. Empezamos a tirar piedras a los armarios y vaciamos todos los cajones. Rompimos platos, vasos y básicamente destrozamos completamente el lugar. En uno de los cajones encontramos juegos de mesa geniales, libros, cartas y cosas así. Luego fuimos a la única habitación de la casa y encontramos una foto de una familia. En el cajón había un anciano, una anciana, un niño y una niña que vestía un vestido verde claro. Tenía el pelo castaño oscuro muy largo. Lo extraño era que la niña no estaba cerca de todos los demás. El anciano, la mujer y el niño estaban juntos y sonreían, pero la chica estaba a la izquierda y muy atrás. Pensamos que era raro. También vimos que algo estaba escrito en la parte posterior de la foto, y mi amigo pensó que sería divertido si rompía la imagen en pedazos. Esto me hizo sentir un poco incómodo, ya que pensé que la imagen parecía tener un valor emocional para quien fuera su dueño. Esa era mi línea de pensamiento, pero decidí quedarme callado porque no quería ser un aguafiestas, así que le dije que estaba bien, si eso era lo que quería, y comencé a reírme creyéndome todo un chico malo.
Mi amigo llevó a cabo su pequeño nuevo acto de vandalismo, pero cuando comenzó a rasgar la imagen, escuchamos un canto débil que venía desde afuera. Era la voz de una chica. Mi amigo y yo nos miramos, y ambos estábamos bastante extrañados ahora. Daniel me dijo que fuera a la ventana delantera y echara un vistazo. Estaba asustado, así que no quise, pero finalmente mi amigo me obligó. Es gracioso cómo acabamos de destrozaron la propiedad que no nos pertenecía sin ningún tipo de temor, y ahora estábamos asustados de una chica tarareando una canción. Después de debatir un momento con Daniel acerca de quién de los dos debería ir a dar un vistazo, finalmente me dirigí lentamente hacia la ventana y miré. Por un momento, realmente pensé que se trataba de un fantasma o algo así, pero de hecho había alguien afuera y estaban cantando, pero no parecía en absoluto un fantasma, sino una chica de carne y hueso. Sin embargo, hubo algo acerca de ella que me llamó mucho la atención, y es que era una niña como de unos 11 años, que llevaba un vestido verde y tenía el pelo castaño oscuro. Se veía exactamente igual que la chica en la foto. ¿Cómo puede esta niña de 11 años, que estaba cantando frente a mí, tener una foto de ella de 1977? Me quedé congelado de miedo. Me escapé de ella cuando escuché a Daniel susurrarme: «Amigo, ¿qué está pasando? ¿Qué ves?». Me di la vuelta y me arrastré a 4 patas de regreso a donde estaba mi amigo, tratando de estar lo más callado posible. Le conté lo que vi y al principio no me creyó. Dijo que ni siquiera era gracioso y que dejara de hacer esas bromas de mal gusto, pero le aseguré que lo que estaba diciendo era completamente cierto. Pero él se mantuvo terco y dijo: «Toma una foto y te creeré». Le pregunté por qué no salía y miraba a él mismo, pero dijo que no quería porque también estaba asustado. Al menos fue honesto al admitirlo. Le hice caso a mi amigo y decidí salir a tomarle una foto a la chica, así que saqué mi teléfono y abrí la cámara. Me arrastré a 4 patas de regreso a la ventana y cuando estaba a punto de tomar la foto, ella se detuvo lentamente, se dio la vuelta y dejó escapar un grito increíblemente fuerte mientras me señalaba y luego saltó de espaldas de la colina. Dejé caer mi teléfono y corrí hacia mi amigo. Sentí tantas náuseas que vomité ahí mismo. Al verme, Daniel empezó a preguntarme: «Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué era ese grito? ¿Por qué estás vomitando?». Él estaba muy asustado y desesperado, pero me tomó un tiempo controlarme, y fue solo luego de que pude recuperar el sentido que le conté lo que acababa de ver, y para mi total sorpresa, me creyó. Nos quedamos en esa casa durante un buen tiempo, sintiéndonos demasiado asustados para salir en caso de que esa chica todavía estuviera allí. Nos sentamos allí, en medio de la habitación en completo silencio durante unas 2 o 3 horas, hasta que escuchamos un automóvil que se acercaba a la casa. Unos minutos después, escuchamos el sonido de la puerta del coche abriéndose, y luego una fuerte voz masculina gritando: «Sabemos que ustedes dos están allí. Salgan antes de que entremos». Eran los policías. No sabíamos qué hacer, ni quién les había alertado de nuestra incursión en aquella casa. Pensamos que tal vez había sido la niña, así que rápidamente comenzamos a tramar un plan para salir de esto sin ser arrestados. Después de pasearnos por todas nuestras opciones, que claramente no eran demasiadas, decidimos que cuando los policías entraran por la puerta principal, saldríamos corriendo por la ventana, rodearíamos la casa y bajaríamos por la colina. Así lo hicimos. Una vez que los policías finalmente entraron por la puerta principal derribando de una patada, entonces
Nosotros saltamos por la ventana trasera, corrimos por el lado izquierdo de la casa y bajamos la colina en línea recta hacia nuestras bicicletas. Una vez que conseguimos nuestras bicis, nos escapamos bastante rápido porque los policías apagaron su auto y tuvieron que volver a encenderlo para dar la vuelta y seguirnos. Pero para cuando lo hicieron, Daniel y yo ya habíamos emprendido nuestro camino de regreso a la casa de mi tía. Cuando finalmente entramos a la casa y estuvimos a salvo, no hablamos de una vez, ya que ambos estábamos traumatizados por toda la situación. Durante varias horas estuvimos nerviosos y expectantes, pensando que en cualquier momento la policía llegaría a la casa y nos arrestaría, pero afortunadamente, eso no pasó. Más tarde ese día, volvimos a hablar con mi tío sobre la casa, y entonces él admitió que lo que dijo sobre la casa no era 100% cierto. Su historia original de que la casa estaba embrujada era solo para asustarnos, ya que no había indicios de que realmente lo estuviera, sino que simplemente no se estaba usando. Dijo que era una casa de vacaciones que los extranjeros podían alquilar para sus visitas a esta parte de Australia, pero nadie usó esa casa porque todos decían que estaba embrujada. Pero esta creencia surgió de los acontecimientos que pasaron en esa casa hace muchísimos años. Supuestamente esta casa ha pertenecido a la misma familia desde la década de 1920. Una pareja de ancianos vivía allí aproximadamente de 1940 a 1977, cuando esa pareja de ancianos trajo a sus nietos para que se quedaran allí un fin de semana. Había un niño y una niña, pero la niña tenía una enfermedad mental, trastorno bipolar según los informes. Se dice que la niña asesinó a todos en esa casa y luego se suicidó saltando de la colina. Al oír esta historia, Daniel y yo nos quedamos muy sorprendidos y una sensación de pavor nos invadió. Nos despiertos toda la noche hablando de ese día. Ambos nos dimos cuenta de que la niña que vimos en la casa era la misma chica de la que nos habló mi tía. Hasta el día de hoy, nunca le hemos contado a nadie sobre esta historia, pero siempre que visito a mi tía, no puedo evitar mirar hacia la colina y pensar que el fantasma de esa pequeña niña todavía ronda por ese lugar. Había algo en el aire esa noche. El cielo despejado sobre el bosque de San Gregorio permitía ver un tapiz de estrellas, pero el ambiente no se sentía tranquilo, sino cargado, como si algo más estuviera acechando entre los árboles. Yo no quería estar ahí, lo digo desde ahora, pero insistí en acompañar a Omar y Sara en esa maldita caminata nocturna. No quería parecer cobarde, y como todos decían que el bosque no tenía nada de especial, pensé que sería un buen pretexto para pasar el rato y probar mi valor. Habíamos llegado a las afueras del bosque a las 8 de la noche. El plan era simple: caminar por un par de horas, tomarnos algunas fotos junto a la famosa cascada de El Velo de la Novia, un lugar turístico en el día, pero casi desconocido por la noche, y luego regresar. Omar, siempre fanático de las leyendas locales, se emocionaba con la idea de ver la otra cara del bosque. Según él, ese lugar tenía más de una historia que contar, sobre todo en la oscuridad. Dicen que en el pueblo de San Gregorio hay una vieja leyenda sobre la cascada. Nos contaba Omar mientras caminábamos por el sendero que bordeaba el río. Cuentan que, si te acercas mucho a la medianoche, puedes escuchar a una mujer llorar. Algunos dicen que es el eco de las rocas, otros que es solo el viento, pero los ancianos aseguran que es el lamento de una novia que murió justo el día de su boda. Y se aparece justo cuando alguien más va a morir en el bosque. Sara lo escuchaba entre risas nerviosas. «Ay, por favor, ya empezaste con tus historias, Omar. ¿Qué sigue? ¿Que nos va a jalar las patas en el río?» Omar sonreía, pero en su mirada había algo de seriedad. No era solo por asustarnos,
sino porque en el fondo parecía creer al menos parte de esa historia. Yo lo sabía porque lo conocía desde la secundaria. Siempre había tenido una fascinación por lo macabro. A mí, en cambio, lo único que me importaba era no perder la señal del celular y no desviarnos demasiado del camino. Aunque en un par de horas ya estaríamos de regreso en la casa de campaña, cerca de la carretera. Al principio, la caminata fue bastante normal. El sendero estaba bien marcado y la luna iluminaba lo suficiente como para que las linternas no fueran indispensables. Cruzamos algunos claros, escuchamos el croar de las ranas en el arroyo y el sonido de nuestros pasos resonaba en la tranquilidad de la noche. Pero conforme nos adentrábamos más, algo cambió. Las luces de la luna empezaron a desaparecer entre los árboles y el bosque, que al principio parecía abierto y sereno, se volvió más denso. Los troncos de los pinos y encinos se cerraban a nuestro alrededor, formando sombras que se estiraban y movían con cada paso. El sendero, que antes era claro, comenzó a desvanecerse bajo la maleza y las raíces. ¿Estás seguro de que este es el camino?, preguntó Sara, mirando a su alrededor, inquieta. Omar sacó su celular para revisar la ubicación. La señal estaba desapareciendo. Sí, por aquí es. Solo que hay que seguir más adelante. No falta mucho. Avanzamos unos metros más. El aire se volvió frío, más de lo que debería ser para una noche de verano, y la brisa suave que antes se sentía agradable, ahora parecía arrastrar con ella un susurro apenas audible. Las ramas altas crujían de manera constante, como si algo estuviera moviéndose a lo lejos, pero cada vez que nos deteníamos a escuchar, el sonido desaparecía. ¿Escucharon eso?, preguntó Omar, deteniéndose de repente. Todos nos quedamos en silencio, con los oídos atentos al bosque. Nada. ¿Qué cosa?, pregunté, sin estar seguro de lo que quería decir. Un susurro, como si alguien estuviera hablando, pero desde lejos. Sara se rió nerviosa otra vez, como cuando intentas ocultar que te estás asustando de verdad. No empieces, Omar, ya me estás poniendo nerviosa. Pero él seguía atento, mirando a su alrededor con la linterna. Yo no escuchaba nada más allá de los ruidos habituales del bosque. Sin embargo, algo me incomodaba. Había dejado de ser una caminata entretenida para convertirse en algo que comenzaba a erizarme la piel. Y no era solo el frío. Avanzamos un poco más, pero esta vez con más cautela, como si estuviéramos esperando que algo nos sorprendiera entre los árboles. No estábamos muy lejos de la cascada, pero la atmósfera había cambiado por completo. Sara ya no bromeaba, y Omar iba en silencio, sujetando con más firmeza la linterna. Entonces, el camino desapareció. No me refiero a que de repente dejáramos de ver el sendero, sino que, en cuestión de minutos, ya no había marcas, ni tierra suelta, ni señales de que alguien hubiera caminado por ahí antes. Estábamos rodeados de árboles, muchos más altos y gruesos de lo que habíamos visto antes. La maleza crecía espesa, y cada paso parecía llevarnos más hacia un lugar que no reconocíamos. «Esto no tiene sentido», murmuró Omar, mirando su celular otra vez. «El mapa dice que la cascada debería estar aquí cerca». «Estamos perdidos, ¿verdad?», preguntó Sara, aunque ya conocía la respuesta. «No, solo... déjenme ver algo», respondió Omar, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Decidimos seguir caminando. De cualquier forma, no podíamos hacer mucho más que seguir adelante hasta encontrar algo que nos orientara, pero la sensación de estar siendo observados se hacía cada vez más fuerte. No era paranoia.
Lo sentías en la nuca, en la espalda, como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en ti, observando cada paso que dabas. De repente, Omar se detuvo en seco, y nosotros también. ¿Qué pasa?, pregunté, pero no respondió de inmediato. Sara y yo nos acercamos. Justo enfrente de nosotros, a unos metros entre los árboles, había algo que no debería estar allí. Una cabaña. No era muy grande, pero se veía vieja, como si hubiera estado abandonada por décadas. La madera estaba podrida en algunas partes y el techo parecía hundido por los años. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una sola bisagra. No había forma de que algo así estuviera en el mapa. ¿Esto estaba aquí antes?, preguntó Sara, más para sí misma que para nosotros. No lo creo, respondí, pero la verdad era que ninguno de nosotros lo sabía. Nos habíamos desviado tanto del camino que no podíamos estar seguros de nada. Tal vez deberíamos... Comencé a decir, pero en ese momento escuchamos algo. Un golpe seco, desde el interior de la cabaña. Omar y Sara me miraron, y supe que ellos también lo habían escuchado. No era el típico crujido de madera vieja, era algo más. ¿Alguien vive aquí?, preguntó Sara, casi en un susurro. Omar negó con la cabeza. No lo creo. Esto parece abandonado desde hace años. Decidimos acercarnos, porque ¿qué otra cosa podíamos hacer? La puerta estaba apenas abierta, lo suficiente como para que uno de nosotros la empujara con cuidado. Omar fue el primero en dar un paso al frente. Yo lo seguí de cerca, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a recorrer mi cuerpo. Sara nos seguía de cerca, mirando a todas partes. Cuando Omar empujó la puerta, un chirrido largo y agudo resonó en la noche. Dentro de la cabaña, el aire estaba helado, y todo olía a humedad y madera podrida. La luz de nuestras linternas iluminó una sala pequeña, apenas amueblada con una mesa rota y un par de sillas cubiertas de polvo. Había una chimenea en la esquina, pero estaba llena de escombros. Pero lo que nos detuvo en seco fue lo que vimos en el suelo. Un rastro de huellas. Pequeñas, sucias, descalzas. No parecían recientes, pero tampoco tan viejas como para estar completamente borradas por el polvo. Iban desde la puerta hasta una puerta trasera, que estaba cerrada. «Esto no me gusta», dijo Sara, retrocediendo un paso. «Vámonos». Pero antes de que pudiéramos hacer nada, el sonido volvió a resonar. Un golpe, fuerte, desde la parte trasera de la cabaña. Como si algo o alguien estuviera allí, detrás de la puerta cerrada. Nadie se movió. «Creo que debemos salir de aquí», dije, pero antes de que pudiera terminar, la puerta trasera se abrió lentamente con un crujido, revelando una oscuridad que nuestras linternas no podían penetrar. Y entonces lo escuchamos, claro como el día. Un susurro. No como antes, no desde la distancia. Esta vez estaba allí, en la habitación con nosotros, y venía desde la oscuridad más allá de esa puerta abierta. Salimos corriendo. Ni siquiera recuerdo cómo, solo sé que nuestros pies se movían más rápido de lo que creíamos posible, atravesando la maleza, golpeando ramas y raíces, tropezando con el terreno desigual, pero sin detenernos. El bosque se sentía como una trampa. Cada árbol, cada sombra parecía estirarse para alcanzarnos. Sara gritaba. Omar no decía nada, pero su respiración entrecortada era suficiente para saber que estaba igual de asustado. No sé cómo, pero eventualmente llegamos a un claro, uno que no habíamos visto antes, y en el centro del claro, otra cabaña.
Esta no estaba abandonada. Fin, por ahora. Nunca había sido fanático de las caminatas nocturnas, pero esa vez lo hice por amistad. Enrique, mi amigo de la universidad, siempre había sido el más aventurero de nosotros, el tipo de persona que le encontraba emoción hasta a las cosas más ordinarias, como explorar el campo por la noche. Así que, cuando me sugirió un viaje de campamento en el bosque, pensé que sería divertido, diferente, una especie de desconexión de la vida en la ciudad. En realidad, ninguno de los 4 que íbamos sabía muy bien a qué nos estábamos metiendo. Enrique, por supuesto, estaba emocionado. Incluso había leído historias sobre el bosque de los pasos perdidos. Decían que, si no seguías bien los senderos marcados, podías desaparecer por días. Obviamente, tomamos esos relatos como leyendas urbanas para atraer turistas, pero pronto descubriríamos que el lugar era mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Nos juntamos temprano un viernes por la tarde. Enrique, su novia Carmen, Gustavo, un amigo común, y yo. Partimos desde Toluca hacia el bosque, un área protegida de esas que está a unas horas de la civilización, en las faldas del Nevado de Toluca, y que, por alguna razón, no tiene mucha fama. Nos lo recomendó un guía local, asegurándonos que no había casi visitantes. Es el lugar perfecto si quieren tranquilidad y naturaleza pura, nos dijo. Lo que no nos mencionó es que también estaba mal señalizado y que podías perderte fácilmente si te alejabas de los senderos principales. Llegamos cerca de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, arrojando sombras largas entre los árboles. La primera impresión que tuve del lugar fue que era inmenso, mucho más de lo que esperaba. Los pinos eran altísimos, el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y a pesar de la poca luz, la vegetación era espesa. Enrique, el líder natural del grupo, tenía un mapa que el mismo guía le había proporcionado. La idea era acampar en una zona elevada, cercana a un río, y luego explorar los alrededores al día siguiente. Pero como ya era tarde, decidimos no alejarnos demasiado esa primera noche y, en cambio, disfrutar del entorno y preparar la fogata. Todo transcurría bien. La conversación fluía, las bromas iban y venían, y la atmósfera del bosque empezaba a sentirse cómoda. Aún había suficiente luz cuando levantamos las tiendas de campaña y preparamos algo de comida. Para las 7 de la tarde, el sol se había ocultado casi por completo y el cielo se teñía de un azul profundo. Encendimos la fogata y por primera vez, la oscuridad alrededor se sintió total. Ese era uno de esos lugares donde no hay luces artificiales y el único sonido era el crujir del fuego y el viento que movía las ramas de los árboles. Gustavo, quien generalmente era el tipo más reservado, comentó en voz baja que el lugar tenía algo inquietante, como si el silencio fuera demasiado absoluto. No le dimos importancia, pensando que era parte del encanto de estar desconectados. Un par de horas más tarde, ya entrada la noche, la conversación decayó. Enrique propuso algo que cambió el tono de todo el viaje. ¿Por qué no damos una caminata rápida antes de dormir? Carmen fue la primera en objetar. ¿Para qué caminar en la oscuridad? Mañana podemos hacerlo con luz. Pero Enrique insistió. Argumentó que la experiencia de recorrer el bosque de noche era diferente y que podríamos regresar en menos de una hora. A regañadientes, accedimos, y poco después estábamos recogiendo nuestras linternas y ajustándonos las mochilas. Al principio, todo fue tranquilo. Caminábamos en fila, con Enrique liderando, como siempre, seguido por Gustavo, Carmen y yo, cerrando el grupo. Usábamos linternas pequeñas, pero potentes, que iluminaban el suelo
y parte de los árboles a nuestro alrededor. Las sombras que proyectaban las ramas se estiraban como figuras extrañas en la oscuridad. El sendero que habíamos elegido seguía paralelo al río, y aunque no podíamos verlo bien, el sonido del agua corriendo era constante. Sin embargo, unos 20 minutos después de haber comenzado, el río dejó de escucharse. No le dimos mucha importancia al principio, pensando que nos habíamos desviado un poco. La verdad es que, en ese momento, no queríamos admitir que estábamos perdiendo el rumbo. El bosque parecía transformarse a medida que avanzábamos. La vegetación se volvía más densa, los árboles más cercanos entre sí, y la niebla comenzaba a colarse entre las ramas. No recuerdo exactamente cuándo, pero en algún momento, Gustavo se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso?, dijo en voz baja, casi susurrando. Nos quedamos quietos, conteniendo el aliento. Al principio no escuché nada fuera de lo normal, solo el viento, pero después de unos segundos lo oímos. Un crujido. No era el típico crujido de las ramas bajo los pies, sino algo más suave, repetitivo, como si alguien o algo más estuviera moviéndose a través de la maleza a unos metros de nosotros. «Es solo un animal», dijo Enrique, con la confianza que siempre tenía, aunque en su voz ya había un toque de duda. Seguimos caminando, pero el crujido persistía. A veces se oía más cerca, a veces más lejos, pero siempre estaba ahí, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo, o peor aún, rodeándonos. Carmen empezó a ponerse nerviosa. «No me gusta esto», dijo, apretando el brazo de Enrique. «Deberíamos regresar». «No falta mucho, vamos a llegar a la cima en poco tiempo», respondió Enrique, aunque él mismo parecía estar menos seguro de lo que decía. 10 minutos después, nos detuvimos. El crujido había desaparecido, pero el ambiente seguía tenso. Enrique revisó el mapa con su linterna, girándolo una y otra vez. «Creo que estamos cerca, pero esto no se parece a lo que me había explicado el guía», dijo, su voz mucho más apagada ahora. Gustavo, que hasta entonces había estado callado, soltó una carcajada nerviosa. «Estás perdido, ¿verdad?». Nadie respondió. La verdad era evidente. Estábamos completamente perdidos. La única opción sensata era regresar, pero incluso eso parecía más difícil de lo que debería. Los árboles ahora eran mucho más altos y frondosos, y no había puntos de referencia claros. Intentamos retroceder por el camino por el que habíamos venido, pero todo parecía diferente, como si el bosque hubiera cambiado mientras no mirábamos. El suelo estaba cubierto de raíces y piedras, haciendo que caminar fuera más complicado. «¿Por qué todo se siente tan extraño?», preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. «No parece el mismo lugar por donde caminamos hace solo unos minutos». Tenía razón. El ambiente se había vuelto opresivo, sofocante. El aire era más denso, y aunque no había dejado de soplar la brisa, se sentía un calor insoportable. Y luego estaban los sonidos, o la falta de ellos. El viento ya no movía las ramas como antes, y no se escuchaba ningún animal, ni siquiera el sonido del río que habíamos estado siguiendo al principio. Solo había un silencio absoluto, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue en ese momento que algo cambió. De repente, todos escuchamos lo mismo. Pasos, claros, definidos, y no eran nuestros. Se oían detrás de nosotros, pero cuando volteábamos, no había nada. Caminábamos más rápido, y los pasos parecían seguirnos, siempre a la misma distancia, como si algo invisible nos estuviera acompañando. Carmen empezó a llorar en silencio, intentando ocultarlo, pero era imposible no notar su desesperación.
Enrique intentaba mantener la calma, pero incluso él estaba sudando y respiraba con dificultad. Gustavo, que siempre había sido el más racional de todos, empezó a murmurar algo sobre cómo el bosque juega con la mente, pero nadie le prestó atención. No era la mente. Algo estaba allí. Decidimos encender todas las linternas y mantenernos juntos. No importaba a dónde nos dirigíamos, solo queríamos salir. Los pasos seguían, siempre detrás. Nunca cambiaban el ritmo. No aceleraban, no disminuían, pero tampoco se detenían. Finalmente, después de lo que parecieron horas caminando en la oscuridad, llegamos a un claro. El suelo era de roca, y el bosque se abría lo suficiente como para que la luz de la luna iluminara el lugar. Fue un alivio temporal, hasta que vimos lo que había en el centro del claro. Era una construcción de piedra, vieja, desgastada por los años. Parecía una especie de altar, cubierto de musgo y ramas. Había símbolos grabados en la roca, símbolos que ninguno de nosotros reconocía, pero que tenían una cualidad perturbadora, como si estuvieran vivos. Enrique, siempre curioso, dio un paso adelante, pero Carmen lo sujetó con fuerza. «No te acerques», le dijo. «Por favor, no te acerques». Él la miró, indeciso, pero antes de que pudiera hacer algo, los pasos se detuvieron. Fue en ese momento que lo entendí. No habíamos estado solos en todo ese tiempo. Algo nos había estado observando, siguiendo, y ahora estaba allí con nosotros. El silencio era absoluto, y en ese claro, con la luna llena iluminando el altar de piedra, sentí por primera vez en mi vida un miedo tan profundo que me paralizó. Ninguno de nosotros se movió. Ninguno de nosotros habló. Solo esperábamos, sin saber qué, pero sabiendo que ya no había vuelta atrás. Esa noche, entendimos por qué el lugar se llamaba el Bosque de los Pasos Perdidos. Y supimos que no todos los que se pierden allí logran regresar. Soy una persona extremadamente curiosa. No puedo evitar querer saberlo todo cuando algo me interesa. Sin embargo, después de ese día, entendí como nunca antes el significado de aquel viejo refrán que dice: «La curiosidad mató al gato». Estaba en la secundaria cuando pasó todo esto. Un día, me enteré de que había un edificio viejo y abandonado a poca distancia de mi casa. Recientemente, había adquirido un gusto muy particular por explorar lugares abandonados en la ciudad, lo cual me había hecho famoso entre los chicos de mi escuela. Esta curiosidad por explorar ruinas de edificios me surgió después de ver un video en YouTube, y entonces me pasó como cuando alguien descubre su vocación en la vida. Fue como un ¡puff! Y supe de inmediato que quería comenzar a hacer esto en mi propia ciudad. En ese punto, ya había explorado un colegio abandonado, una iglesia y varias casas, pero después de conocer este edificio, mi curiosidad por llegar allí solo aumentó cada día. Al mismo tiempo, sentí que al hacer esto tendría una historia muy divertida que contarle a la gente, como si me convirtiera en el favorito de todos. Fue por esta curiosidad que convencí a mis amigos, Liam, Charlie y Elvis, para que vinieran conmigo. Al principio Elvis no quería venir con nosotros, pero después de insistirle un par de veces, finalmente aceptó. Al final lo convencimos de que sería una experiencia maravillosa y que sería una buena anécdota para contar por el resto de su vida. Un día nos pusimos de acuerdo para ir después de la escuela al día siguiente, porque era un poco agotador caminar hasta ese lugar, ya que el edificio estaba en lo profundo del bosque espeso que envolvía la ciudad. Llegamos allí después de casi 2 horas de caminata,
Pero cuando tuvimos el edificio enfrente, supimos que había valido la pena cada paso. El lugar era enorme e imponente. Era una hermosa mansión de los 20 realmente impresionante. Sus paredes eran inmensas, pero estaban muy sucias y desgastadas, como era de esperarse. Había árboles encima y grietas en muchos lugares. La mayoría de las ventanas estaban rotas, pero aún así, no pudimos ver nada dentro. Después de unos segundos, saltamos por una ventana y caímos al lado de las escaleras, las cuales estaban igual que el resto de la casa, sucias y en muy mal estado, pero de alguna manera logramos usarlas, aunque primero exploramos toda la planta baja. Miramos a través de los muebles viejos y nos dimos cuenta de que prácticamente todo estaba intacto, o mejor dicho, en el mismo lugar en el que estaban cuando la casa fue abandonada. Los muebles aún estaban cubiertos de sábanas, solo que éstas estaban viejas y llenas de moho. De igual manera, el comedor de vidrio y madera tenía todas sus sillas completas y dispuestas en su lugar, e incluso tenía un florero en el centro, cuyas flores habían muerto hacía muchísimo tiempo, y ahora eran solo una masa oscura y hedionda en el fondo del florero. También había cuadros por toda la casa, algunos de ellos solo eran decorativos, mientras que un par mostraban la imagen de una familia, padre, madre y 2 hijos, pero estaban en tan mal estado que era prácticamente imposible distinguir sus caras. Solo algunos detalles como la ropa y el hecho de que estaban posando como generalmente lo hacen las familias para un retrato, los que dejaba saber que se trataba de un retrato familiar. Además, en mi investigación previa a la exploración, supe que esta casa era de un mafioso que había huido del país a finales de los años 80 y murió en el exilio. Pero no encontré nada sobre su familia. Supongo que huyeron con él, tal vez al mismo tiempo o después. De todos los lugares que exploramos, hubo uno que particularmente fue el que más me llamó la atención, y esta fue la cocina, porque si bien estaba tan deteriorada como el resto de la casa, esta parecía una pequeña cápsula del tiempo. Todos los utensilios estaban dentro de los cajones. Había ollas, platos e incluso insumos dentro de la despensa, alimentos enlatados, obviamente oxidados y vencidos desde hacía muchísimos años. De hecho, por la fecha que pude leer en una etiqueta que encontré en mediano buen estado, la casa debe haber tenido por lo menos 40 años abandonada, por lo que se me hacía muy extraño que todo estuviera aún en su lugar, ya que en este tiempo esta casa debe haber sido explorada muchas veces. Había explorado varias edificaciones con una data de abandono similar, pero en esos casos había mucho desorden y signos visibles de saqueos anteriores. En cambio, esta casa estaba intacta, como si nunca antes hubiera sido explorada, o como si quienes la hayan explorado en el pasado estuvieron allí durante un periodo de tiempo muy corto, lo suficiente como para no dejar rastros de su incursión en el lugar. Pero mientras estaba allí, tuve una extraña sensación. Sentí como si alguien me observara desde un rincón. Incluso podría jurar que vi una silueta. Volteé de inmediato hacia ese lugar, pero no había nadie. Sin embargo, por loco que parezca, era como si pudiera sentir su presencia allí. Empezando a sentir escalofríos, decidí salir de la cocina y buscar a los chicos, quienes se encontraban husmeando en varias partes de la sala. Después de explorar la parte de abajo de la casa, decidimos que era hora de subir las escaleras hasta las habitaciones. Como les dije antes, las escaleras eran de madera y estaban muy deterioradas, por lo que tuvimos que subir con mucho cuidado y de uno en uno para evitar que los escalones se desmoronaran bajo nuestros pies. Al entrar al pasillo de inmediato, nos dimos cuenta de 2 cosas. La primera era que esta área estaba un poco más deteriorada que la de abajo, curiosamente, y la segunda es que había un olor bastante fétido que se extendía por todo el pasillo. Por otro lado,
Yo seguía sintiendo esa inquietante sensación de estar siendo observado, pero no le dije nada a mis compañeros para que no se burlaran de mí. En un momento, nos detuvimos a mirar un pequeño estante con trofeos que estaba justo al final del pasillo. Fue entonces cuando escuchamos un fuerte ruido detrás de nosotros. Todos volteamos al unísono con el corazón acelerado, solo para encontrarnos al idiota de Elvis muerto de risa por el susto que nos dio. Liam, Charlie y yo lo miramos enojados, ya que el ruido se debía a que cerró una puerta con fuerza y lo último que queríamos en ese momento era que alguien alrededor nos escuchara y nos metiéramos en problemas por irrumpir en una propiedad privada. Después de nuestro pequeño altercado con Elvis, comenzamos a mirar dentro de las habitaciones. Esto fue algo que tratamos de hacer de manera rápida, debido al fuerte olor que había. Supusimos que se trataba de un animal muerto, algo que pudimos corroborar al llegar a la tercera habitación, donde efectivamente estaba el cadáver de una especie de perro o lobo tendido a un costado de la cama, el cual debía tener mucho tiempo allí. Esta habitación decidimos no explorarla, ya que el olor era demasiado insoportable, así que cerramos la puerta y seguimos. La casa era tan enorme que en ese piso había 6 habitaciones, dispuestas una frente a la otra a lo largo del pasillo. Al explorarlas, no encontramos nada demasiado interesante, solo camas tendidas y armarios con ropa vieja y mordida por polillas. Y ya estaba comenzando a aburrirme, cuando de pronto ocurrió algo inesperado. Escuchamos otro fuerte golpe proveniente de una de las habitaciones que ya habíamos revisado. En ese momento nos encontrábamos en una de las penúltimas habitaciones y Elvis estaba con nosotros, por lo que sabíamos que esta vez no había sido él. Pasaron un par de segundos y empezamos a escuchar pasos en el pasillo, seguidos del ruido de una puerta siendo cerrada de un golpe. Nos asustamos muchísimo pensando que alguien más estaba en la casa. Salimos de la habitación con cuidado y nos dirigimos hacia aquella donde se había escuchado el ruido. Abrimos la puerta y al hacerlo nos llevamos una sorpresa muy aterradora. En la pared del fondo había un escrito grande y en letra roja que decía: «Sal de aquí». No había nadie alrededor, ni tampoco escuchamos los pasos de alguien bajando las escaleras o yendo a ningún otro lugar, pero eso ni siquiera era lo más aterrador, sino que el escrito estaba hecho con una línea muy delgada y al lado estaba la huella de una pequeña mano, la cual parecía de un niño de 7 u 8 años. Era como si un niño pequeño hubiese escrito esta frase con un dedo lleno de sangre. En este momento se nos congeló la sangre, ya que acabábamos de entrar a esa habitación y este escrito definitivamente no estaba allí. Nos miramos los unos a los otros muy desconcertados y sin decir una palabra comenzamos a retirarnos de la habitación lentamente. Cuando estábamos en el pasillo comenzamos a deliberar acerca de irnos de la casa en ese instante o explorar un poco más. En realidad nos faltaban un par de habitaciones y otros lugares por explorar. Yo quería seguir explorando y fotografiando a pesar de lo ocurrido, pero mis compañeros se estaban haciendo pipí en los pantalones y querían irse. Entonces les dije que fueran bajando mientras yo le echaba un vistazo a las habitaciones del final y luego los alcanzaba. Liam y Charlie no estaban de acuerdo, mientras que Elvis no había terminado de escuchar el veredicto cuando ya estaba bajando las escaleras. Al final, Charlie y Liam dijeron que me esperarían en la sala, pero que por favor no me tardara, y comenzaron a bajar las escaleras. Cuando lo pienso ahora, me doy cuenta de lo insensato que fui, pues si bien lo ocurrido en la primera habitación me dio escalofríos, mi curiosidad fue aún más tenaz que el miedo que sentí cuando vi esa frase escrita con sangre fresca en la pared, sin que hubiera explicación alguna para ello. Caminé hacia el final del pasillo y abrí la puerta de la penúltima habitación. La dejé abierta y comencé a alumbrar con mi linterna y a tomar algunas fotografías parado bajo el marco de la puerta. Era todo lo que pensaba hacer, pues ya tenía fotos de toda la casa, solo me faltaban este par de habitaciones, el ático y el sótano,
Pero no planeaba llegar hasta allí, pues sabía que mis compañeros me matarían si les propusiera entrar a esos lugares. Después de todo, los sótanos y los áticos son aterradores de por sí. Mientras tomaba un par de fotos, algo llamó poderosamente mi atención, y es que comencé a escuchar una especie de sollozo proveniente de un rincón de la habitación, el cual no podía ver desde donde estaba porque la cama lo tapaba. En ese momento, comencé a sentir con mucha más fuerza la sensación que me acompañó durante toda mi exploración en esa casa, y es que sentía la presencia de una persona y sentía que esta persona me observaba. Me debatí entre bajar las escaleras, alcanzar a mis amigos e irme corriendo del lugar, o entrar a la habitación y ver quién estaba allí. Como se podrán imaginar, mi curiosidad volvió a ganar, así que hice lo segundo. Di un par de pasos dentro de la habitación y de inmediato sentí como la puerta se cerró estrepitosamente detrás de mí. Volteé y tomé la manilla para abrirla, pero estaba completamente sellada. De pronto, el sollozo que escuché en un principio se fue transformando lentamente en un llanto fuerte y luego en gritos de terror y sufrimiento. Me quedé congelado y mudo de pánico. Sentí como un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y mi corazón comenzó a latir como un tambor dentro de mi pecho. Este era el llanto de un niño o una niña, y de repente comencé a escuchar una voz masculina fuerte y grave. Esta voz era agresiva y gritaba insultos iracundos, los cuales fueron seguidos por golpes secos y gritos de dolor del niño. Fue algo absolutamente aterrador, escalofriante y muy desesperante al mismo tiempo. Comencé a mirar en todas direcciones, pero no había nada. La habitación estaba completamente vacía, pero podía escuchar las voces, los gritos, los golpes, mientras sentía una tremenda impotencia por no poder hacer nada. Era claro que esta era una desgarradora escena de abuso infantil, y habiendo sido yo mismo un niño que sufrió maltratos por parte de su padrastro en un momento de mi vida, todo esto era algo demasiado abrumador. Estos sonidos siguieron durante unos segundos y se hicieron cada vez más fuertes y dolorosos, al punto en que caí de rodillas al piso, llorando con los ojos apretados y gritando mientras tapaba mis oídos con mis manos en un intento por silenciar aquel tormento, cuando de pronto, de un momento a otro, todo quedó en silencio. Después de unos segundos, abrí los ojos y me puse de pie nuevamente sintiendo mi cuerpo tembloroso. Y aún con mi corazón acelerado, me limpié las lágrimas y levanté la vista. Y entonces, el terror me invadió por completo. En la pared frente a la cama, estaba escrita una vez más con sangre la frase: «Te dije que salieras de aquí». Di un par de pasos, y como si alguien me lo hubiese ordenado, giré la vista hacia el rincón donde había escuchado los sollozos en primer lugar, y lo que vi allí me perseguirá para toda la vida, como todo lo que viví dentro de esa casa maldita. En ese rincón, en posición fetal, se encontraba un pequeño esqueleto cubierto con lo que parecía un pequeño vestido hecho jirones y podrido por la acción del moho, el cual también rodeaba el pequeño cuerpo y se extendía por parte del piso y la pared. Por el estado en el que estaba, debía tener allí muchísimos años, ya que los huesos estaban secos y no había ni rastros de carne sobre ellos, ni siquiera olor a podrido, sino más bien a moho y humedad. En ese momento comencé a escuchar golpes en la puerta, o mejor dicho, le presté atención a los golpes en la puerta, pues ahora que lo recordaba, tenía rato escuchándolos. Pero con el estrépito de los gritos y todo lo que pasó en la habitación hacía un instante, estos quedaron en un segundo plano para mí y los ignoré por completo. Del otro lado podía distinguir las voces de mis amigos llamándome y forcejeando con la manilla para tratar de abrir la puerta, cuando de repente
Esta se abrió sin más. Mis amigos entraron a la habitación casi a trompicones. Se veían muy angustiados y empezaron a preguntarme qué estaba pasando y si estaba bien. Ya que habían escuchado mis gritos en la planta baja, fue entonces cuando, sin decir una palabra, señalé hacia el rincón, y estos vieron completamente aterrorizados el pequeño esqueleto que yacía allí. Esa misma noche llamamos a la policía y estos entraron a la casa y retiraron el cadáver. Curiosamente, cuando los cuerpos de seguridad llegaron, los escritos con sangre en las paredes habían desaparecido. Unos días después, nos enteramos de la historia detrás del pequeño cuerpo hallado en la casa. Se trataba de un crimen sin resolver de hace 30 años. El esqueleto era de una niña de 7 años llamada Amanda, quien era la hija de un comerciante que vivía en la ciudad vecina. La niña desapareció sin dejar rastros en 1992 y nunca fue encontrada, al igual que jamás dieron con su captor. Sus padres ya fallecieron, pero tenía 2 hermanos, los cuales fueron notificados y fueron a retirar su cadáver para darle un entierro digno. Conocer esta historia me rompió el corazón. La autopsia posterior mostró que la causa de muerte fueron múltiples heridas provocadas por un arma blanca, y se presume que el perpetrador abusó de ella antes de finalmente asesinarla. Sin embargo, esto no me tomó por sorpresa, porque todos los horrores que sufrió la pequeña Amanda, ella misma me los mostró en esa habitación, pero eso es algo de lo que nunca hablé con nadie. Simplemente sentía que relatar esto era revivirlo y no creía poder soportarlo. Recordé los escritos en las paredes y supe que estos eran seguramente sus intentos de advertirnos que debíamos salir de ahí. A lo mejor quería salvarnos de su asesino. Como se podrán imaginar, esa fue mi última exploración en un edificio abandonado. Luego de esa experiencia tan aterradora, nunca más sentí curiosidad por visitar un lugar en ruinas. Solo me consuela saber que, si bien nunca se hizo justicia en el caso de Amanda, al menos su cuerpo fue encontrado